cualquier cosa, ahí estamos para aquellos, la audiencia que nos esté escuchando en el internet. Que el Señor les bendiga, sigan con nosotros y vamos a tener más mensajes para ustedes. ¿Están listos para entrar a la palabra? Bueno, vamos a ponernos de pie para honrar la palabra de Dios. El sermón que les traigo hoy se llama Más fuerte que las fortalezas. Viene del libro de Josué. Josué capítulo 5, versículo 13 al capítulo 6, versículo 5. ¿Okay? Vamos a cruzar porque es el mismo pasaje, nada más que lo dividieron ahí cuando dividieron los dos capítulos, pero es el mismo pasaje. Así es que estamos aquí en Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en el que pisas es sagrado. Y Josué lo obedeció. Capítulo 6. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: te entrego en tus manos a Jericó y a su rey y a sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán la trompeta hechas de cuerno de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. La palabra gritar en el hebreo, taruach, es el grito fuerte, el grito de alarma, el grito de júbilo, el grito de gozo. Y eso va a hacer que se derrumbe la pared, la muralla. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pido que esta noche, Señor, las palabras que fluyan de mi boca, Señor, sean ungidas por ti. Que no salga ninguna palabra de vanagloria humana, Señor, sino que sea una demostración del poder de tu Espíritu Santo. Señor, pido que yo mengüe para que tú te engrandezcas y te ensalces en este lugar. Cualquier ataque o bloqueo que quiera traer el enemigo, cualquier distracción que quiera interponer entre nuestro pueblo y tu palabra, Señor Padre, lo reprendo en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muévete en este lugar. Señor, pido por las personas que necesitan sanidad, por la hermana Aurora, Señor, por mi hermana Shelly y su hija, Señor Padre, que están enfermos en este momento, Señor. Pido también, Señor, por el país de Egipto. Pido por todo el Oriente Medio, Señor, el Medio Oriente, y pido especialmente, Señor, por tu pueblo Israel, Señor, que los bendigas y les des protección, Señor, mediante todo esto que está pasando ahorita, Señor Padre. En tu santo y poderoso nombre lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Jericó era una ciudad amurallada, una ciudad que era famosa por sus murallas, por esos muros que protegían la ciudad. Unos muros grandísimos, gruesos, altos. Muchas veces pensamos una muralla y pensamos una barda de block, ¿verdad? Mis hermanos, no estamos hablando de una bardilla de block, estamos hablando de unas paredes grandísimas que aproximadamente tenían, digamos, unos 10 metros de grosor y tenían aproximadamente 60, 70 metros de alto. Estaban tan gruesas que he escuchado también en ciertos lugares donde he leído que a veces hasta jugaban carreras con los caballos arriba de la muralla. Estaba así de grande la muralla de Jericó, una cosa tremenda.
Y estas ciudades amuralladas era lo que era la forma en que se protegían. Era la forma en que estas ciudades tenían la seguridad de protección de que otro ejército no viniera a invadirlas, no viniera a robarlas o a saquearlas. Y tenían estas murallas ahí atravesadas, tenían estas murallas ahí para protegerse. Y como pueden ver, dice empezando el capítulo 6, que las puertas, las entradas de alrededor de la muralla estaban atrancadas, estaban completamente cerradas. De hecho, de ahí es donde sacamos la palabra atrancadas. Tenían una tranca grandísima atravesada. ¿Por qué? Y nadie entraba y nadie salía. Los que estaban adentro se quedaban adentro y los que se quedaron afuera se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque querían proteger la ciudad. ¿De quién? De los israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas, mis hermanos? Hemos hablado acerca de ellos. Era un pueblo que había salido de Egipto. 40 años antes había salido de Egipto y habían, de hecho, acabado con el ejército más poderoso. La superpotencia mundial en ese entonces había acabado con ellos. No en su propia fuerza, sino el Dios que iba con ellos. El Dios verdadero, el Dios vivo. Habían venido otros pueblos en contra de ellos y también habían arrasado con ellos. Y esta es la primera vez que cruzan el Jordán. Unos cuantos capítulos antes habían cruzado el río Jordán, habían entrado por primera vez a la tierra prometida. De hecho, si empezamos a leer el capítulo 5, nos damos cuenta que el maná todavía estaba cayendo y celebraron la Pascua. Esto pasó el día de Pascua. El día de Pascua, y ahorita van a ver el significado de esto. El día de la Pascua, cuando estaban celebrando la salida de Egipto, empezaron ellos, mataron sus carneros y hicieron todo el Pesaj que le llaman ellos, que es la celebración de la Pascua, y hicieron el Seder, la cena que ellos la hacen, la manera de ceremonia que ellos siguen, y al momento que ellos empezaron ya a comer de la fruta y de la tierra y de los animales que había en Canaán, inmediatamente dejó de caer el maná, porque Dios los había ya llevado a la tierra prometida. Y estaban ellos acampados alrededor de esta ciudad, enfrente de esta ciudad, en el plano enfrente de Jericó, en un lugar que se le llama después Gilgal. Gilgal, que significa una rueda. Y ahorita digo por qué le pusieron ese nombre, rueda, a esa ciudad, a Gilgal. Y lo que pasa, ven esta ciudad imponente, no impotente, muy potente, pero muy, muy imponente en el sentido de que tenía unas paredes grandísimas, unas murallas grandísimas, bien defendidas. Estos eran un grupo de judíos que habían sido esclavizados, que todo lo que sabían era cómo hacer mezcla y cómo cargar piedras. Y estaban ahora contra uno de los ejércitos más potentes, una ciudad amurallada, una posición, como digamos que estaba bien defendida. Llegan y se encuentran con esto. Esta ciudad está protegida y no hayan qué hacer. Pero entonces Dios le habla a Josué, que era el líder, Moisés había perecido, había fallecido y ahora habían entrado ellos a la tierra prometida. Entonces le habla a Josué y le dice, ese día se encuentran, están listos para atacar y ese día empezamos en el capítulo 5, él de repente va caminando y levanta la vista y se encuentra con un hombre con una espada. Y ese hombre le dice, soy el comandante de los ejércitos del Señor. Imagínense tener ese tipo de apoyo cuando vamos a ir a cualquier tipo de batalla con ese tipo, con el comandante de los ejércitos de Dios. Estaba ahí. Entonces esta ciudad se protegía, tenía esa defensa. De hecho, destruyeron la ciudad. Si sabemos la historia de lo que pasa después de que gritaron y que hicieron ese sonido, se vinieron abajo los muros, entraron y destruyeron toda la ciudad, según lo que les había dicho el Señor que hicieran. Han hecho excavaciones en lo que se cree ahorita que es Jericó, y hay bastante evidencia. De hecho, en 1950, una arqueóloga, déjenme darles el nombre exacto, se llamaba Kathleen Kenyon, en 1950, hizo unas excavaciones, por 6 series de excavaciones, y encontraron los restos de una muralla grandísima.
Y encontraron los ladrillos de adobe que estaban hechos, y empezaron a buscar qué es lo que hicieron, excavaciones y excavaciones y excavaciones, y se dieron cuenta que de hecho sí, había una muralla grandísima y estaba completamente derrumbada. Dice la palabra que Josué entró y quemaron todo el pueblo y destruyeron todo, y encontraron también evidencia de que había quemazones en todos lados, destrucción total, excepto por una sección de la pared, en el norte. Dicen obviamente esto fue un terremoto, lo que hizo esto. Claro, el Señor puede hacer todo esto, vamos a hablar un poquito más de esto, pero nada más quedó una sección de la pared y ahorita vamos a hablar también de eso. Se derrumbó, se vino abajo. No importa qué tan imponente era esta ciudad, todo se vino abajo cuando el Señor se movió. Las fortalezas, muchas veces ahorita estamos hablando de esto, de las cuestiones arqueológicas y las cuestiones de la arquitectura, ¿verdad? Y para lo que servían militares, posiciones militares. Pero muchas veces esas murallas están ahí para algo, como está diciendo, para proteger la ciudad. Pero muchas veces nosotros nos ponemos esas murallas a nosotros mismos porque lo que queremos proteger es lo que está dentro. Queremos proteger nuestro corazón. Nos han pasado sinsabores, hemos pasado dolores, hemos pasado desaires, hemos pasado todo tipo de problemas que hemos encarado. Muchas veces pues, empezamos a poner murallas adentro, alrededor de nuestro corazón, alrededor de nuestro ser. Porque según esto queremos proteger nuestro corazón, pero lo que pasa, empezamos a alejar a la gente y tenemos esa muralla. ¿Y qué pasa? Nos sentimos atrapados. Sentimos que no nos podemos salir. Y queremos que ciertas personas se acerquen y se acerquen a nosotros. Está un poquito frío, ¿verdad? Disculpe mi ADHD, pero sí está. Casey, si me estás oyendo, está un poquito frío. Pero queremos que la gente se acerque a nosotros, pero no los podemos dejar. ¿Por qué? Porque tenemos estas murallas atravesadas. ¿Y por qué? Porque alguien nos lastimó, alguien nos rompió nuestro corazón. Entonces ponemos esto y empezamos a guardarnos. Y al guardarnos decimos, no voy a dejar que nada me quebrante mi corazón. No voy a dejar que nada me vuelva a lastimar. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Las cosas ya no nos lastiman, ya no nos afectan, pero no nada más en las cosas del amor, no nada más en las cosas de relaciones, sino que todo empieza a apagarse. Empezamos a dejar sentir las cosas. Inclusive, si uno lee el libro de C.S. Lewis, que se llama Los Cuatro Amores, un libro tremendo, se lo recomiendo. Habla ese libro acerca de lo que pasa cuando queremos proteger nuestro corazón. Porque dice que cuando nosotros amamos a alguien, nos vamos a poner en una posición vulnerable. Vamos a salirnos de la muralla. Vamos a estar libres para que nos ataquen. Cuando amamos a alguien o algo o cualquier cosa, si nosotros nos acercamos a eso, vamos a poner una posición vulnerable en la que vamos a poder ser lastimados. Pero si queremos evitar ser lastimados, no vamos a amar ni dejar que nos amen. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más grande mandamiento, ¿qué les dijo? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, al menos que amemos a Dios primero, con todo. Pero si tenemos esas murallas, va a ser imposible amar a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza. He escuchado, mis hermanos, personas que dicen, es que lo que me pasó es que yo tuve un padre que me hizo esto y me trató así y nunca fui lo suficiente buen hijo para él. Nunca lo satisfaje. Pero ¿qué pasa? Cuando quieren acercar, bueno, mira, primero vamos a acercarte para que te acerques a Dios, que conozcas a Dios. Pero es que se me hace que Dios me va a rechazar, es que se me hace que Dios está esperando a que me equivoque. Entonces hay muchas veces los he parado, le digo, mis hermanos, ¿escuchas cómo estás poniendo las palabras de tu papá en las bocas de Dios? Empezamos a generalizar lo que nos pasa y empezamos a poner a Dios en esa categoría. Entonces el enemigo utiliza eso para que nosotros nos quedemos amurallados. Nos queremos acercar, queremos salir adelante, a lo mejor estamos encadenados en algún lugar donde estamos atrapados y no nos podemos salir. Y buscamos que ese muro un día se vaya a caer, que un día se hagamos libres. Y muchas veces nos endurecemos y sentimos que anda Dios rondándonos y rondándonos y rondándonos. Pero no lo dejamos entrar. Y eso es lo que está pasando aquí. Estaban protegiendo la ciudad, pero muchas veces en lo práctico es lo que hacemos nosotros mismos. Nos ponemos en esa muralla.
No dejamos sentir nada, no dejamos entrar a nadie, no nos dejamos amar o sentir. ¿Y qué pasa? En esa desobediencia, porque el no amar para protegernos es desobediencia, mis hermanos. Porque la palabra nos está diciendo claramente, el más grande mandamiento incluye que amar. Amarás a Dios. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Es que, ay Señor, yo es que yo no quise amar a nadie porque me rompieron el corazón. Fíjense exactamente aquí le estamos queriendo explicar lo que se trata de amar y ser rechazado. Si hay alguien que conoce el rechazo y conoce el quebrantamiento del corazón, es Dios mismo. Véanlo, en toda la Biblia nos escribe, vez tras vez tras vez. Déjenme ayudarles, déjenme amarlos, déjenme ser su Dios, déjenme ser su guía, déjenme ser su Padre. Pero a la gente no nos gusta, no queremos tener responsabilidad con Dios. Le damos la espalda, queremos hacer las cosas bajo nuestro propio poder, nuestra propia inteligencia, nuestros propios recursos. Y hacemos a Dios soldado, nos olvidamos de Él. Si hay alguien que puede sanar nuestras heridas, es Dios. Porque la palabra dice, aquí claramente, Isaías 53, por sus llagas hemos sido sanados. Y no nada más habla de nuestras enfermedades, está hablando sanados completamente, mis hermanos. Pero hay algo que vemos aquí. Estas fortalezas, estas cosas, hay una forma de cómo vencerlas. Esta historia nos da un patrón, y lo vemos en varias partes en la Biblia. Hay un patrón de cómo nosotros actuar, qué es lo que debemos de hacer para cuando hay una fortaleza delante de nosotros, cómo hacer que se venga abajo. No nuestro propio poder, con el poder de Dios. Pero aquí está, no quiero reducirlo a una fórmula, pero lo vemos una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez en la Biblia, y vamos a verlo. Lo que pasa aquí en el versículo, acuérdense que les dije que estaban en el plano de ahí de Jericó. Estaban en esta pradera donde se veía la ciudad de Jericó. Y había un lugar donde estaba todo acampado el campamento de Israel. Varios millones de personas. Acuérdense, estos que entraron a la tierra prometida era la segunda generación de los que salieron de Egipto. ¿Por qué? Por desobediencia, no entraron. ¿Se acuerdan de los espías? Que 10 no creyeron y todo el pueblo no creyó y dijo, ok, van a andar dando la vuelta en el desierto por 40 años hasta que toda esta generación incrédula perecer en el desierto. La próxima generación es la que va a entrar a la tierra prometida. Esta generación nueva se le tuvo que dar la ley una segunda vez. Por eso tenemos el libro de Deuteronomos. Deutero, la segunda, nomos, la ley, la segunda entrega de la ley. Es cuando Moisés le habla a estos jóvenes, van ustedes a entrar a la tierra prometida. Enseguida tenemos el libro de Josué. Muchos de esta nueva generación no habían sido circuncidados. ¿Y cuál era el pacto con Jehová? ¿Cuál era el pacto que empezó desde con Abraham? Ser circuncidados. Cortar esa carne, es para ser separados del mundo, para ser separados para Dios, para marcarme, para decir, yo estoy separándome del mundo y estoy ahora con Dios, porque estoy ahora en un pacto con el Dios vivo. ¿Y qué pasó? Se circuncidaron todos los varones de edad, todos fueron circuncidados y esperaron a sanarse para entonces ellos atacar Jericó. Entonces ahí Dios le dice a Josué, porque obedecieron lo que yo les dije, voy a rodar la ira que tenía sobre el pueblo por todo el pecado que había todavía de Egipto entre ustedes. ¿Se acuerdan que estaban todavía festejando y adorando a dioses falsos que todavía traían de Egipto? Dice, por eso voy a rodar ese pecado, Gilgal. Por eso ese pueblo se le llama Gilgal. Y entonces voy a rodar ese pecado de ustedes, porque ya entraron en pacto conmigo. Ahora, ya que entraron en pacto conmigo, van a hacer varias cosas. Primero que nada, van a servirme. Se han apartado para mí. Ahora también les dice, celebren la Pascua. Y celebraron la Pascua. Celebraron la Pascua. Acababan de celebrar la Pascua. Todo esto o lo obedecieron al pie de la letra. Entonces, ya estaban obedeciendo. Entonces, lo primero que vemos es la obediencia. La obediencia. Después también vemos obediencia en el sentido de que se le aparece el comandante del ejército del Señor. Si nos vamos al hebreo, la palabra zar. Zar.
aquellas que se llaman Sara, viene de la misma palabra, o Saru es la palabra que significa rey o príncipe. Zar significa príncipe. Es donde sacan la palabra los rusos, el zar de Rusia, ¿verdad? Zar, príncipe. El príncipe de los ejércitos de Dios, zar. ¿Quién era este príncipe? Porque si hubiera sido cualquier ángel, cuando Josué se postró enfrente de él, y de hecho le está rindiendo culto, él lo recibió. ¿De quién estamos hablando, mis hermanos? Vamos a poner atención aquí. Y le está diciendo, ¿con quién estás? ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Le dice, ni con uno ni con el otro. Neutral. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy aquí a seguir para proteger al que es obediente. Al que es obediente a mí. La palabra nos dice muy claro que Dios no quería destruir a estas personas, no quería destruir a los cananeos, no quería destruir a su creación, pero como porque estaban en desobediencia. Dios es un Dios de amor y eso no lo sabemos, todos nos encanta, ay sí, Jesús con el corderito, ¿verdad? Pero es un Dios de justicia también. Al que no obedezca, al que esté en desobediencia también viene juicio. Entonces, Él iba a juzgar a ese pueblo, por eso dice, ¿con quién estás? ¿Conmigo o con...? Dijo, con ninguno ni el otro. Pero estoy aquí presentándome ante ti como el príncipe de los ejércitos del Señor. Estamos hablando, si vemos esto, estamos hablando de Jesús. Jesús. Muchos, acuérdense que cuando le dicen los fariseos, pero si dices que no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham, ¿y qué le dijo? Antes que Abraham, yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Simple y sencillamente cuando nació aquí en su vida, aquí en el mundo, no era el principio de Jesús. Jesús ya existía. Y siempre ha existido y siempre existirá. Pero lo que estamos viendo aquí es la eternidad de Dios. Jesús aquí estaba con él. Está diciendo, yo soy el comandante de los ejércitos. Estoy aquí para servir al que sea obediente a mí. ¿Y quién había sido obediente? Josué. Vemos a otra persona obediente, una persona pecadora, una persona que típicamente no la podemos pasar esa historia sin verdaderamente estudiarla. Un personaje aquí es Rahab. Rahab era una mujer, era una prostituta. Una prostituta que sabía que venía el pueblo de Israel, le tuvo miedo al Señor, tuvo temor de Dios y entonces ella le dio cabida a los espías y los protegió y los escondió y los dejó ir. Y ella pidió una cosa, que se proteja mi casa. No destruyan mi casa. No destruyan a mi familia. Y por obediencia el Señor perdonó su pecado. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan que les dije qué pasó con las paredes, con los muros de Jericó? Con la evidencia que encontraron, se cayeron. Si vemos en la historia, si vemos la Biblia, por eso no se las leo todo, para que la lean ustedes, ¿verdad? En el libro de Josué vemos que esta prostituta vivía en el muro, directamente pegada al muro de Jericó. En la sección norte del muro no se destruyó. ¿Qué nos está indicando ahí? Todo lo demás completamente destruido, nada más una seccioncita pequeña quedó del muro intacta. Si vemos lo que dice la Biblia, eso es lo que debemos esperar ver. ¿Por qué? Porque la obediencia de esta mujer, esta prostituta que no tenía una pagana que no tenía ningún tipo de pacto con Dios, por obediencia, su casa, su familia se salvaron. La obediencia la vemos aquí, claramente. Los israelitas. Imagínense lo que está pidiéndoles aquí Dios que hagan. Quiero que todos los días, por 6 días, quiero que vayan y rodeen toda la ciudad, caminen todo alrededor de la ciudad. Quiero que estoy yendo acá. Tengo déficit de atención, si es que no se han dado cuenta hasta ahorita. Pero les pidió Dios que caminaran 6 veces, 6 días seguidos. Ir caminando sin hacer un sonido, sin hablar, alrededor del muro. Y lo vemos nosotros, sí, pues lo hicieron y el primer día, y el segundo día, y el tercer día, y el cuarto día, y el quinto día, y el sexto día. ¿Qué estaría pensando usted? Otra vez. Oye, pues ¿cuándo vamos a hacer algo? Y no quieren ni que hablemos ni nada.
Imagínate lo que le estaban gritando los soldados de ahí arriba, los soldados de Jericó. Pues, ¿qué están haciendo estos? Nosotros estamos aquí bien armados esperando y ellos van caminando. Imagino que ¿qué estarían pensando los propios judíos? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Nos van a matar. Parecemos tontos. ¡Qué desesperante! Señor, quiero hacer algo, déjame de perdido aventarles una piedra. Pero ¿qué nos pasa muchas veces cuando el Señor nos pide que hagamos algo? Que nos dice, Señor, quiero que me saques de este programa. Bueno, ¿vas a hacer esto? No, Señor. Es que no, porque, es que ¿qué van a pensar? Es que ¿qué van a decir? Es que ya lo hice, pero ya hice lo mismo y ya lo hice varias veces y no ha pasado nada. Pero el Señor tiene un plan, mis hermanos. A lo mejor la quinta vez ya se sentían como, pues ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Ya hicimos esto y no pasa nada. A lo mejor el sexto día, pues otra vez. Y luego les dice que el séptimo día lo van a hacer 7 veces. Y ahí van, en la quinta vuelta. Oye, pues ¿qué está haciendo José? A lo mejor andaba ilusionado. A lo mejor era la pizza que se comió y pensaba que le estaba hablando Dios. Porque si empezamos a pensar luego, ¿verdad? Empezamos a dudar, empezamos a desanimarnos. ¿Por qué? Porque no vemos resultados inmediatos. Porque Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Ya les había dicho eso, ¿verdad? Que a veces, Señor, ¿por qué nunca me escuchas en Año Nuevo, verdad? Siempre te pido lo mismo. Te pido una cuenta de banco gorda y un cuerpo delgado y me das lo opuesto. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no haces las cosas tal y como te digo? ¿Verdad? Y nos empezamos a enojar con Dios. ¿Por qué nunca me haces caso? Sí, pero Dios tiene la manera de hacer las cosas. Y Él es soberano, Él es rey, Él es el rey de reyes y el señor de señores. Si Él dice, las vamos a hacer así, si nosotros le servimos, las vamos a hacer tal y como Él dice. Muchas veces va a parecer repetitivo, va a parecer que no está pasando nada, pero mis hermanos, ¿qué tal pasa en la séptima vuelta? Cuando dicen griten y empiezan a gritar y se caen las paredes, mis hermanos. ¿Qué pasa esa vez? ¿Qué pasa con la fe de estas personas que a lo mejor estaban empezando a dudar? La obediencia, mis hermanos. La obediencia es lo más importante. Lo vemos también con Naamán. Naamán cuando viene, que también era un pagano, viene y se acerca con Eliseo y le dice, tengo lepra. Dice, sí, no, ni siquiera sale a verlo. Dile que vaya y se meta al Jordán 7 veces. Se ofende. ¿Pero cómo? O sea, pues, tengo ríos más bonitos en mi país que este riachuelo feo. Pero ¿qué pasa? Está metiéndose y metiéndose. Imagínense cómo sentía que estaba siendo aplastado y humillado y la gente se burlaba y no pasaba nada. Pero la séptima vez que salió del agua salió completamente sano. ¿Por qué? Porque obedeció, mis hermanos. Así es que si usted se está cansando, si usted está perdiendo la esperanza, si usted está pensando que nada está pasando, mis hermanos, no pierda usted la fe, porque el Señor tiene algo para usted. Esa pared, esa muralla se va a venir abajo. Ese cáncer, esa lepra se va a venir abajo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que es fiel, a un Dios que cumple lo que promete. Y muchas veces no va a ser en mi tiempo, va a ser en el tiempo perfecto de Él. Pero vemos la obediencia, la obediencia y la fe. La obediencia es cuando el Señor nos habla, la fe es cuando nosotros tomamos acción. Aunque vemos que el plan no es el mejor planeado, no es el que nos va a hacernos sentir bien y nos vamos a ver muy, muy imponentes cuando vamos caminando alrededor. No, a lo mejor vamos a vernos como que la gente se va a burlar, se van a reír, vamos a sentirnos humillados. Pero ¿sabe qué? Qué bueno, porque el Señor quiere que nos quebrantemos primero todo el orgullo para que Él pueda moverse por medio de nosotros. Hay un proceso, la obediencia y la fe. La fe. Le digo, conozco tanta gente que dice, ay pastor, pero es que yo tengo mucha fe. Sí. ¿Cuántas veces no ha tenido que depender en nada más que en Dios? La fe, como les he dicho aquí muchas veces, es una bolsita de té. No sabemos qué tan fuerte está hasta que no la metemos en agua caliente, mis hermanos. Pero queremos evitar el agua caliente. Queremos que el Señor nos libere del fuego, no en el fuego. Que nos libere de la cueva de los leones, en vez de que nos libere en la cueva de los leones. Debemos de seguir el plan de Dios, ser obedientes, tener fe. Eso es lo que Dios nos dice una tras otra vez.
Vemos aquí en Josué 6:20. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó con voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. La victoria inmediatamente vino. Pero primero la obediencia, después la fe. La fe. Y después el milagro. La bendición. Se vino abajo esa muralla imponente por simple hablar, la voz. ¿Por qué? Acuérdense que cuando Dios nos creó del fango, del lodo, nos creó, dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Y nuestro hermano Casey estaba diciendo hace rato, ¿cómo fue que Él creó en 6 días el mundo? Hágase la luz, y se hizo la luz. Háganse los animales, háganse, y todo se hizo. ¿Por qué? Porque lo habló. Cuando ellos gritaron y dieron el grito de júbilo, se vino bajo la muralla. ¿Por qué? Estamos hechos a su imagen y semejanza. Después de ser obedientes, se derrumbaron los muros. Todo se vino abajo. Todo lo que era imposible para nosotros, Dios lo hace posible en un instante. Pero primero hay que creer en Él, hay que tenerle fe. Vemos este patrón a seguir. Dios manda ese terremoto. La obediencia, la fe, Dios manda el terremoto, se derrumban las paredes. Se derrumban las paredes. Lo vemos también en otros instantes. En un pasaje también muy conocido, en el libro de los Hechos, vemos aquí 16, capítulo 23 al 26, dice, después de darle muchos golpes, los echaron a la cárcel. Estamos hablando de Pablo y Silas. Estaban ellos de misioneros, estaban en una área de lo que era Asia Menor. Estaban allá, estaban ellos ahí llevando la palabra. Y mira lo que dice, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. ¿Escucharon bien? Estaba en la cárcel, en el calabozo central, estaban en el pozo, como quien dice, estaban amarraditos con grilletes y estaban cantando himnos a Dios. ¿Cuántos de ustedes estuvieron haciendo lo mismo? No, pues qué van a pensar, qué van a decir, ay, pues cómo le voy a hacer, oye, quiero que me den mi llamada por teléfono. Ellos están hablando por teléfono a su Dios, están alabándolo, están en himnos. La palabra dice que Él habita las alabanzas de su pueblo. Y ellos dos estaban alabándole, a pesar de la condición donde estaban, ellos siguieron con fe, siguieron en obediencia y estaban alabando al Señor. Y los otros presos los escuchaban. Me imagino que no nada más los escuchaban, me imagino que le estaban diciendo alguna que otra cosilla. Imagínense ustedes, váyase al Cerezo o a cualquiera de esos y póngase a cantar himnos ahí en una, alabaré, alabaré. A ver qué le dicen los presos. Ellos estaban cantando. ¿Y luego qué pasa? De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Otra vez vemos unos que están aprisionados, esta vez lo vemos de dentro para afuera. Estaban aprisionados, empiezan a ser obedientes, empiezan a actuar en fe. ¿Y qué pasa? El terremoto y se abren las puertas y quedan libres. Esas murallas que los tenían adentro se desmoronaron. Y si seguimos leyendo, hasta el carcelero se entregó a Cristo y toda su familia. El Señor los glorificó, el Señor se empezó a mover ahí. ¿Por qué? Por su obediencia, por su fe. Lo vemos más adelante. Jesús mismo destruye otra muralla, destruye otra muralla aún más imponente, aún más grande, aún más fuerte que las de Jericó, mis hermanos. La muralla que separaba al hombre pecaminoso de un Dios santo. Mire lo que dice aquí la palabra. Mateo 27:51. Está hablando después de que Jesús expiró en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, esto es lo que pasó. Dice, en ese momento
La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. La cortina, pues debe ser una cortinilla así como esas. No, mis hermanos. La cortina del templo era una cortina de 20 metros de ancho, 10 metros de alto y aproximadamente 12 centímetros de grosor. Era de lino. No era de que la podías romper así de fácil, sino que se rasgó. ¿Quién rompió? Pero eso era nada más un simbolismo, no nada más era algo que estaba difícil de romperse. Ahí no podía entrar nadie. Al lugar santísimo nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año y si estaba bien purificado. Si entraba él con pecado que no se había cubierto, ¿qué pasaba? Inmediatamente se moría en la presencia de Dios. Porque Dios y el pecado no se mezclan, mis hermanos. Eso no ha cambiado. La razón por la cual nosotros ahora podemos entrar a la presencia de Dios es porque estamos con la sangre del Hijo de Dios. La sangre de Jesús es la que nos permite entrar al lugar santo, al lugar santísimo, sin que perezcamos. ¿Por qué? Porque no nos ve el pecado que tenemos, sino que ve la sangre de su Hijo. Estamos inmediatamente justificados para poder entrar. Entonces, esa muralla que había, esa separación que había entre el hombre y Dios, Cristo, ¿por qué? Por su obediencia y por su fe, que fue a dar hasta la cruz. Fue azotado, fue humillado, fue asesinado fue ejecutado de la manera más brutal que nos podemos imaginar. ¿Para qué? Para derrumbar esa muralla que separaba a Dios del hombre pecaminoso. Equipo de alabanza, si pueden pasar. El telón se rompió. Esa muralla se vino abajo. Tenemos ahora entrada al reino de Dios. Así como con Silas y Pablo, si usted se siente atrapado y quiere salirse y no puede, porque está esa muralla, obediencia, fe, inmediatamente se abren las puertas. Si usted quiere entrar y no puede entrar porque está esta muralla enfrente de usted, obediencia y fe, la muralla se viene abajo. Si usted siente que no puede acercarse a Dios, la obediencia y la fe de Jesús nos dejó entrar a la presencia de Dios. Si usted siente que usted es muy pecaminoso, que usted, ay, Señor, pero usted no sabe, ay, hermano, pero es que usted no conoce lo que yo hice, y usted no sabe cuántas veces, y usted no sabe el aborto, y usted no sabe la homosexualidad, mis hermanos, Cristo murió y su sangre fue más que suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Si usted se arrepiente, si usted le entrega su corazón al Señor, esa muralla se cayó. El precio ya se pagó. Ya se pagó. Pero no se termina ahí, mis hermanos. Nosotros tenemos esa habilidad de derrumbar murallas, de derrumbar estas fortalezas. Mire lo que nos dice aquí Pablo. 2 Corintios 10:4. Y con esto voy a cerrar. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿De qué estamos hablando, mis hermanos? Fortalezas en el corazón, en nuestras vidas. Estas fortalezas que están defendiendo ciertas áreas de nuestro corazón, que no nos dejan llegar a ciertas partes, que no dejan a Dios entrar a ciertas partes, porque estamos tan lastimados, estamos tan asustados, que no queremos dejar ni a Dios entrar ahí. Pero mis hermanos, cuando nosotros sometemos en la obediencia, cuando nosotros estamos haciendo guerra contra el enemigo, y mis hermanos, ¿cuántos de ustedes se consideran cristianos? ¿Cuántos de ustedes se consideran hijos del Dios vivo? Bienvenidos a la guerra, mis hermanos. Estamos en guerra ahorita. Estamos en una guerra espiritual tremenda. Y el enemigo, entre más usted se quiera acercar, el enemigo más lo va a atacar. Qué bueno. ¿Por qué? Porque según este libro, si usted se mantiene caminando con Dios, vamos a ganar al principio. Tenemos vida eterna. Hay esperanza, mis hermanos. Hay esperanza. No hay ninguna muralla que se pueda atravesar delante de nosotros. No hay ninguna cadena que nos pueda detener. Siempre y cuando nosotros sigamos siendo obedientes y tengamos fe en nuestro Dios, mis hermanos, todo es posible. Todo es posible. Él pagó el precio. Él tumbó murallas. Él abrió celdas. Él rompió telones. ¿Para qué? Para usted y para mí. Para que nosotros como su pueblo
podamos ser libres. ¿Para qué? No para ir a la casa y sentarnos y olvidarnos de lo que pasó el domingo, de lo que se habló aquí, mis hermanos. ¿Para qué? Para llevarle la palabra a aquellos que necesitan escucharla. Aquellos que trabajan con usted, aquellos que se sienten quebrantados, aquellos que se quieren suicidar, aquellos que no hayan la salida, mis hermanos, es cuando usted y yo podemos hablarles y llevarles la palabra. Y para que conozcan la fe y para que conozcan la obediencia, nosotros ser los que le modelamos eso. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Servimos un Dios que es más fuerte que toda fortaleza. Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta noche. Te damos gracias por tu amor, por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por esa fuerza que tú nos das, Señor, esa habilidad para derrumbar fortalezas, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro camino, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú caminas con nosotros, Señor. Tú, siendo el príncipe de los ejércitos de Dios, estás con nosotros, Señor Padre. Tu palabra dice que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Oh, Señor, recuerda, Señor, a nuestros hermanos. Recuérdanos aquí todos los días, Señor, que somos más que vencedores en ti, Señor Padre. Que nada nos puede separar de tu mano. Nada nos puede separar del amor, al menos que nosotros lo decidamos, Señor. Oh, Señor. Pido por cualquier persona en este momento, Señor, que esté en este lugar, que necesite un toque de ti, Señor. Una persona que necesite, Señor, ser tocada por la fuerza de tu Espíritu. Una persona, Señor, que necesita ser levantada, Señor, porque está en el piso, pisoteada, Señor Padre. Pido por esa persona en este momento, Señor. Alguna persona que se siente atrapada en estas murallas, Señor Padre. Pido que en el nombre de Cristo Jesús, en este momento esa muralla se derrumbe, Señor, en su vida. Oh, Señor, si hay alguna persona que tenga esas murallas alrededor de su corazón por dolor o por miedo, por algo que le sucedió, Señor Padre, demuéstrales lo que tú quieres hacer con ellos, Señor. Derrumba esa muralla, Señor, en este momento. Ábreles los ojos, Señor. Destapa sus oídos, Señor. Prepara sus corazones para que reciban lo que tú quieres depositar en ellos, Señor Padre. Oh, Señor, recuérdales que tú, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vas caminando con ellos, Señor. Que nada es imposible, que ningún demonio se les puede atravesar, Señor Padre, porque tu presencia ahí está. Oh, Señor, que no sea algo nada más del domingo, sino que sea del lunes y del martes y del miércoles y del jueves, del viernes, del sábado, Señor. Oh, Señor, que sea una cosa continua, un llenamiento continuo de tu Espíritu, Señor. Oh, Señor. Demuéstrales, Señor, que tú estás con ellos. Demuéstrales que no hay ningún obstáculo para ti, Señor Padre. Toca tus vidas, Señor. Tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Mis hermanos, no se trata de venir a la iglesia y salir como llegamos. La palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios nos puede cambiar. Vamos a dejar que nos cambie. No salir como entramos. Las cargas que tenemos, aquí dice la palabra: venid a mí todos los cargados y los cansados. Dejen sus cargas en mí y van a encontrar reposo. Deje aquí sus cargas, mis hermanos. Estos altares van a estar abiertos, mis hermanos. Mis hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde, que te haga resplandecer su rostro sobre ti, te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y aquí nos vemos el miércoles.